Hola YouTube, yo soy Lucho Barram, gracias por hacer clic en este video. Hoy les voy a contar cómo encontré este restaurante de comida mexicana en Tokio. Fuimos a Shibuya a tomarnos la foto con el famosísimo Hachiko, quien por cierto era un Akita, y después estuvimos haciendo algo de shopping por la zona. Después de 7 días de comida de aeropuerto, fast food y el desayuno del hotel, estábamos bastante mal alimentados, jetlagueados y deshidratados, pero apenas era la mitad del viaje. De pronto, caminando por la Enokashi-Iradori, encontramos un Guzmán y Gómez, y particularmente no soy fan de comer comida mexicana en el extranjero, pero con el hambre que tenía, quise ver de qué iba. Guzmán y Gómez, vamos a ver qué venden. Happy Price, mira. Happy Price. Desde la estatua de Hachi son 4 minutos a pie. Vamos aquí al Guzmán y Gómez porque es Mexican food y está lleno de güeros. Pues vamos a ver qué hay en el menú. A ver. Quesadillas, enchiladas y burritos. Hay guacamole por 150 yenes. Ay, sí quiero comer aquí. Chicken burrito. En el menú hay tacos, quesadillas, burritos y margaritas, que digamos es la imagen que hay en el extranjero de lo que es la comida mexicana. En mi caso, pedí 3 quesadillas, una Coca-Cola y guacamole que costaron 1,320 yenes o 225 pesos. Y bueno, ya nos trajeron la comida y estas son las quesadillas, que son queso y carne. ¡Finalmente carne! Y él pidió, ¿qué pediste? Era un bowl de burrito. Bowl de burrito, Que a ver, no prueba. era tortilla, pero Lo único malo de este restaurante es que pedimos una bebida y fueron 350 yenes por esto que no estaba ni siquiera bien lleno. Y la cerveza igual. Pues bueno, ni modo. Vamos a ver qué tal está. Está bueno. O sea, no sabe a México. Pues carne, ¿qué tal está el tuyo? trae como chipotle. Está bueno, está bien, está rico. Vale la pena. Son 500 pesos. Tal vez quiera considerarlo antes de entrar a comer aquí. Y aquí tiene la promo de que si sigues a Guzmán y Gómez en Instagram, te dan un soft drink for free. Como podrán adivinar basados en el menú, Guzmán y Gómez no es mexicana, es una cadena de restaurantes australiana con el concepto de Mexican food. Su primer tienda se abrió en Sydney en 2006 y cuenta con más de 100 sucursales en Australia, Singapur y Japón. Obvio, le faltaban los diferentes tipos de salsas, el limón y hasta presentar la comida de otra forma, como hacen las taquerías en México. Pero en ese momento, a miles de kilómetros de casa, añorando unos taquitos al pastor, Guzmán y Gómez nos supo a gloria. No era el sabor mexicano, pero it's something. Ha sido otro día cansado, pero ya estamos aquí en la estación de Shibuya con rumbo a la Tokyo Eki y vamos a tomar la línea verde, Yamanote, allá atrás, Shibuya. Estuvo muy padre el día de hoy. Ay.